Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, que se engalana con la presencia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un destacado jurista y ex juez de República Dominicana, con quien vamos a estar conversando sobre temas interesantes de la actualidad nacional e internacional y también sobre la justicia. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales. Retornamos con todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestro programa en el día de hoy al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un destacado jurista de República Dominicana y además fue juez. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Encantadísimo de estar contigo en este programa, Tania. Un gran abrazo. Para mí un placer que estés aquí con nosotros porque a través de ti vamos a conocer opiniones muy interesantes. Voy a comenzar con el tema obligado, la situación de Haití. Desde tu óptica de jurista, de analista, ¿cómo la ves? Mira, la revelación por parte del medio, la televisora Caracol, en un reportaje explosivo en la noche del jueves, en la noche del miércoles para jueves, apuntó lo que muchos presentíamos y habíamos expresado en algunos medios de comunicación, de que el principal beneficiario del crimen era quien había ocupado la posición, habiendo sido cancelado horas antes y se había autoproclamado autoridad provisional, que era el señor Claude Joseph, defenestrado el día y medio antes, siendo designado un médico, Ariel Henry, en su sustitución, que no llegó ni a juramentarse. La circunstancia de la muerte apuntaba que tenían que ser necesariamente gente cercana al círculo íntimo del presidente que tenían acceso a su seguridad, puesto que más nadie resultó herido más que el matrimonio de Jovenel Moïse y su esposa Martín, que resultó gravemente herida, pero sobrevivió milagrosamente. Y sin que ningún guardia de seguridad, ninguna escolta resultara herido confrontando a los agresores. Por la multiplicidad de las heridas, evidentemente el designio criminal era matarle. Entonces eso transformaba el magnicidio en un golpe de Estado. Nosotros avanzamos esa hipótesis, habida cuenta de esos aspectos, el hecho de que tuviera una nota que se distribuye a la prensa apenas 3-4 horas, redactada dando ciertos datos, el tema de señalar, sin que se hubiera hecho investigación alguna, si él no estaba ahí, ¿cómo sabía que hablaba en español? Entonces, y no había más nadie. ¿Cómo sabía él que hablaba en español? Evidentemente, filtrar el detalle era para que estos soldados o ex soldados colombianos fuesen eliminados. Obviamente, un plan como este es muy chapucero, pero para darse con ese nivel de atrevimiento requería también otra condición que estará por verse y confirmarse en los días subsiguientes. Es si esto previamente, un plan criminal de esta magnitud, con un magnicidio y toma del control de la autoridad, había sido consultado con instancias de gran influencia política regional, si al imperio se le pidió opinión. Y es altamente probable que así sea, porque a quien se señala ahora mismo como financista es un médico haitiano muy adinerado que reside en la Florida. Casi menos de 24 horas después del asesinato, el gobierno norteamericano reconoce a ese primer ministro como autoridad legítima, que no lo es. Los norteamericanos no se apresuran a un paso tan importante como esa situación. Evidentemente, sorprende a instancias de la autoridad norteamericana,
el presidente Biden dice, bueno, cuando le pide el presidente, el señor Joseph, a Estados Unidos ocupar militarmente la isla, entonces el presidente Biden dice, no, yo voy a enviar una misión. Pero esa misión que envía para enterarse 2 días después, lo que hace es ratificar la decisión de no ocuparse y dejar que las cosas sigan fluyendo, porque Claude Joseph también insiste en la continuidad del calendario electoral con referéndum que había anunciado 2 semanas antes el presidente Moïse. Entonces, aparentemente lo que ha acontecido es un golpe de Estado con la anuencia de sectores de influencia en el gobierno norteamericano. Esa es una hipótesis que se sustenta en todos estos elementos que son condiciones indispensables para una aventura de este tipo. Ningún médico de la Florida haitiano va a coger, que es desconocido en la política, a matar a un presidente con un comando de mercenarios sin consultar primero quién lo va a apoyar, porque quién lo va a apoyar. Eso se consulta antes. Entonces, eso apunta en la misma dirección. Lo del señor Joseph, pues obviamente se veía venir. Él hará todo lo posible por desviar las revelaciones que resultan muy difícil de rebatir, porque es que quien da la información al medio colombiano son evidentemente participantes colombianos en la contratación, pero que cuando les informan el cambio de objetivo del servicio que ellos iban a brindar, que al principio era de aseguramiento o seguridad para el gobierno, para funcionarios del gobierno, a convertirse en una empresa criminal de secuestro y eliminación del presidente. 2 de ellos, uno que es piloto y otro que es hermano de uno que resultó muerto, discuten y se van de esa reunión, que se realiza en un hotel en Santo Domingo, en mayo. ¿Cuándo designan al señor Claude Joseph? El 14 de abril. Es decir, este señor empieza a conspirar, inmediatamente es designado, articula esto, el presidente Moïse, ¿por qué lo sustituye? Evidentemente percibe algo sospechoso, pero lo destituye, pero no le da tiempo al nuevo incumbente de llegar. Evidentemente también está vinculado el jefe de la escolta presidencial, Dimitri. Fíjate que lo citan y no va a la justicia, lo cual es un indicio también de que él sabe que está involucrado. Y necesariamente tiene que ser así, porque no se puede ejecutar un atentado de esta naturaleza eliminando toda resistencia posible sin la participación activa de aquel que se ha encargado de la seguridad. Ese Dimitri Gerard, fíjense que él no va a las citaciones porque está involucrado. Eso es ineludible, su vinculación con el hecho. Entonces, ¿qué para la República Dominicana qué va a significar esto para terminar ese tema? Un ciclo más largo de inestabilidad. Ya el presidente del partido haitiano, Ted Calais, había retirado su apoyo político al proyecto de referéndum y de participación en las elecciones al presidente Moïse. Desconoció absolutamente la validez de la autoasumida jefatura por parte de Claude Joseph y apoya la presidencia provisional de parte del presidente del Senado, alrededor del cual se ha nucleado casi toda la clase política en Haití. Entonces ahora tenemos 4 presidentes, uno que reconoce a Estados Unidos, que es el magnicida Claude Joseph, el presidente del Senado, Joseph Lambert, que es apoyado incluso por el propio partido haitiano Ted Calais, el Ariel Henry, el primer ministro que no llegó a juramentarse, y Joseph Mezen Jean-Louis, aquel juez de la Corte de Casación que fue elegido por sus pares cuando venció el mandato constitucional del presidente Moïse. 3 de ellos no tienen reconocimiento, pero al que reconoció Estados Unidos anticipada e irresponsablemente es el que tiene el control del mallete. Entonces, es una situación que nos garantiza a nosotros un ciclo de inestabilidad. Esas elecciones difícilmente se den. Y por el camino que van las cosas, si la comunidad internacional no interviene, habrá una guerra civil. Eso es lo que tenemos que esperar. ¿Cuáles consecuencias va a tener para República Dominicana esta inestabilidad y vacío de poder que hay actualmente en Haití? El ciclo de violencia va a generar una migración forzosa de las principales ciudades de Haití y una parte de ella intentará penetrar el territorio dominicano. El gobierno dominicano dispuso la ejecución del Plan Gavión,
El gobierno dominicano declaró no reconocer validez al plan de contingencia para flujo masivo migratorio que el gobierno norteamericano le había dejado escondido, calzado a este gobierno. Nosotros fuimos quienes lo denunciamos y el presidente dijo que no reconocía validez a eso porque eso no tenía ningún acto de gobierno ni el Consejo de Migración que les reconociera validez, a pesar de que el documento existe. Y entonces, obviamente, su reiterada afirmación de que no hay una solución dominicana a la crisis haitiana. Entonces, la comunidad internacional ahí no cuenta con la anuencia o complacencia de la parte dominicana y, por lo tanto, eso les retrasa y les saca un poco de balance el plan que ellos tenían. Obviamente, para nosotros va a significar, por lo pronto, del punto de vista, mucho impacto en el sector comercial exportador. Bien, vamos a una pequeña pausa, retornamos con nuestro invitado. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, destacado jurista de República Dominicana. Yo quisiera pedirle su opinión a él sobre la medida de coerción aplicada al ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados en el caso de la Procuraduría. ¿Cómo has visto este caso? Mira, el manejo del caso en general, por haber sido juez de instrucción, haber manejado casos delicados, a mí me parece incompatible con la majestad y la seriedad que deben ser abordados temas de investigación criminal, más aún cuando estas van dirigidas a atacar grandes males, como el caso de la corrupción administrativa, que por su propia naturaleza está vinculada a estructuras de poder y por lo cual tú debes despejar de cualquier impresión o sesgo de interés o de persecución política o de vendetta personal. Este tipo de operativos con los cuales se da más bien una especie de espectáculo circense. Es decir, eso es absolutamente incompatible. El vedetismo del funcionario judicial investigador es un mal síntoma. Eso es absolutamente incompatible con la seriedad que un tema como ese debe manejarse. Daniel, antes de que el expediente de Orlando Martínez se hiciese público, que no fue eso fue Abelito, que se puso a invitar periodistas para que supieran que estaban arrestados. Nadie sabía quién era Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sí. Y yo le decía, óigame, Abelito, digo, procurador, eso no es bueno porque el principal activo que tiene un investigador es su anonimato. Entonces eso es un problema porque si tu cara es muy vista, tú hasta cuando visitas un comercio la gente sabe quién tú eres. Entonces, ¿qué busca de protagonismo puede tener un investigador? Obviamente es incompatible con los altos fines de la justicia. Entonces, la severidad, la forma en que se ha manejado también no es buena porque es muy pública la situación de conflicto o roce que hubo entre el investigado y la máxima autoridad del Ministerio Público. Los roces que tuvo incluso con Jenny Berenice cuando fue sacada de la Fiscalía del Distrito a la Procuraduría General de la Corte como Procuradora General de Corte Adjunta. Entonces, eso se sabe que está y entonces ese empecinamiento, esta confrontación en estrados en donde se gritaron, eso no es bueno. Eso no es bueno. El tema circense de si habían plátanos o no había plátanos en una caja fuerte, eso no es bueno, porque eso le quita majestad a la justicia. Y luego,
el asunto de convertir un funcionario de un gobierno saliente, por más impopular, justificada o injustificadamente que sea, porque a Jean Alain Rodríguez, yo no soy ni amigo de él, ni abogado de él, ni de ninguno de los encartados. Es decir, no tengo preferencias, ni tampoco trabajo para el Ministerio Público, pero lo que sea de cada cual. Justificada o injustificadamente, él es el villano de esa película, pero ha sido obviamente escarnecido. Yo vi un programa de eso de humor que hay por internet, en donde haciendo un chiste, el joven que es muy popular dice que él lo que quiere que él lo quiere vivo, pero es para torturarlo con un corta uña, para darle pelliquito. O sea, como eso fue un chiste. A mí yo me quedé horrorizado, porque cuando tú llegas a ese extremo de acudir a la barbarie como una referencia que se supone debe ser graciosa, eso plantea, óyeme, la pérdida absoluta del norte ético. Y la sociedad está así, la gente se alegra. Eso es un tema muy serio para estar manejando con criterios circenses o de espectáculo. ¿Por qué? Porque eso es más propio de la canibalización política. Este funcionario tiene que salir de ahí escarnecido, humillado, con ello la descalificación absoluta del otro. Entonces eso le quita seriedad porque se ve de otra manera, lógicamente, al nivel de análisis sopesado, no al nivel de la chanza y de la superficialidad farandulesca. De todo es un chiste, una chercha, que si durmió con ropa, que no durmió con ropa. Eso es un tema muy serio. Y obviamente la selectividad de cómo se manejan las cosas. Que construyeron una penitenciaría y hubo sobrevaluación y corrupción. ¿Y dónde está el contratista? Eso me recuerda a mí Odebrecht. Odebrecht es la compañía y los contratistas dominicanos. Que todos sabemos de quiénes estamos hablando y los niveles de poder e influencia que tienen con las estructuras gubernamentales, anteriores y actuales. Entonces, no puede haber un serio favorito y un villano favorito. Eso no es objetivo. Y cuando tú haces un empeño solamente a mirar para un lado, eso no le hace bien al país, ni a la investigación, con el mayor respeto. Y lo que uno está diciendo no es para que le caiga bien a nadie, porque qué necesidad tiene uno de que crean o lo escuchen a uno como si uno estuviera diciendo algo que fuera infalible. Probablemente yo estoy equivocado y lo conveniente sea convertir esto en un sainete y celebrarlo todo. Ay, metieron a fulano preso y ahora falta mengano. Así no. Así no. Eso al final de cuentas no es bueno. Sí. Hay sectores que temen que estos casos se politicen y que eso afecte la lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo ves? Están politizados. Es que está politizado. ¿Lo sientes así? ¿Por qué? Totalmente. Está politizado. Lo politizó la propia autoridad. Atención, que también hay un sector mediático que obviamente su rating en el espectro de la audiencia requiere de esos tremendismos y de lucir algunos como los campeones de la vocería moral del país. Que todos sabemos que aquí todos nos conocemos. ¿Y a dónde nos puede? Con el mayor respeto. ¿A dónde nos puede? Sí, sí. A más de lo mismo. A más de lo mismo. ¿Por qué? Porque estas sentencias y estos procesos, en la medida en que se llevan atropelladamente y se violan formalidades del debido proceso, termina debilitando el resultado que terminará siendo revocado en algún momento. Recuerda que los procesos más circenses de la persecución de Balaguer al régimen de Jorge Blanco terminaron con sentencia que él incluso, Balaguer fue más cínico, Balaguer después los indultó, a pesar de que las sentencias no eran definitivas, es irrevocable. Entonces, si te recuerdas el que era ministro administrativo, que él se incomodó muchísimo porque Flores Estrella, porque lo indultaron. Él decía que yo no quiero que el perdón sea presidencial, que tiene que ser descargada la sentencia que no es definitiva. Y murió con esa amargura. ¿Por qué? Porque el objetivo en última instancia es político, es el descabezamiento, la canibalización de un sector político de poder,
que ha salido y que hay que quitar del camino sus posibilidades con miras a la continuidad de la fuerza gobernante. Eso en el librito de la política es lo correcto, pero obviamente yo no soy político, yo soy juez, fui juez, soy abogado, hablo desde el derecho y de lo que es el deber ser. Al haber sido juez, obviamente, y haber manejado procesos que tenían mucho peso político, pues obviamente tengo elementos de juicio para saber cómo pueden sostenerse en el tiempo investigaciones de tipo criminal que lleguen a los pies de estructuras de poder. El caso Orlando Martínez es el más emblemático. Pero nadie vio al juez de instrucción en vedetismos. Sirvió un resultado. Mire, esta es la investigación y se apoya en tales y cuales evidencias. Que al ser tan sólidas y haber sido recabadas durante 2 años de investigación, tan minuciosas y tan desprendidas de la atención mediática, su solidez no estaba cuestionada porque el juez o el fiscal que se ponen a hacer vedetismos, entonces lo que andan buscando es otra cosa. Eso le pasó a Sergio Moro, eso le pasó a Baltasar Garzón, que se convirtieron en vedetes. Y yo lo puedo entender, Daniel, porque esto, las cámaras, ustedes los televidentes, así es, producen, claro, un efecto embriagante. La figuración, el reconocimiento público, tiende a tocar esas fibras de vanidad que forman parte de la autoestima que toda personalidad tiene. Hasta a todos nos gusta sentirnos halagados, pero eso llega un momento en que si se prefiere, termina convirtiendo al individuo en alguien vanidoso que busca la figuración a toda costa. Entonces tú empiezas a hacer cosas indebidas, porque tú necesitas estar todo el tiempo bajo el foco de la atención. Y a veces las cosas no dan para eso, entonces tú forzas el mingo. Y luego es cuando tú empiezas a dañar los expedientes. Claro, puedo entenderlo. Y yo conocí personalmente a Baltasar Garzón. Y del momento en que nos conocimos personalmente en España, en el 90, bueno, recién salido yo de la judicatura, estando Pinochet preso. De hecho, di una conferencia con él. Y luego coincidimos en Texas, en una asamblea de la Sociedad Internacional. Y el problema de la vanidad con él, o sea, inmediatamente me di cuenta, no, pero que así no puede ser. No puede ser, o sea, no puedes creerte un star, una estrella en el firmamento. Y fíjate que todos también terminan coqueteando con la política. Sí. Se creen que de ahí pueden saltar a ser candidatos a esto o aquello. Y obviamente eso también termina arrojando un manto de duda y cuestionamiento a la legitimidad de las intenciones de investigar con objetividad un crimen. Así. Escuchándote hablar, recuerdo que cuando estudiaba periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos hablaban de un famoso caso Dreyfus que pasó en Francia, donde la prensa hizo que condenaran a un inocente. ¿Conoces ese caso y qué mensaje trae? Bueno, obviamente porque el antisemitismo reinante en esa época era un oficial de origen judío. Pues obviamente condujo a su condena por traición. Sí. Y ese Émile Zola, en un ensayo de defensa, yo acuso, es que confronta a una sociedad hipócrita que pretende demonizar con prejuicios, sí, o sobre la base de prejuicios, a este oficial acusándole de hechos indignos. Obviamente la memoria de Dreyfus queda rescatada por este ejercicio de conciencia cívica de este gran intelectual francés. Obviamente, entre el caso Dreyfus del siglo XIX en Francia y las circunstancias actuales hay mucha diferencia, claro, porque no estamos hablando de santos ni de prejuicios, estamos hablando de persecuciones quizás impulsadas con un matiz político, pero los que están siendo acusados y traducidos no es que son santos. O sea, yo no estoy diciendo que son santos ni que son inocentes, lo que estoy diciendo es que si tú tienes un acusado que tiene altas posibilidades de tú demostrar su culpabilidad, el principal interesado en que la condena se sostenga y que resulte incuestionable la persecución y la investigación es el investigador, el acusador. Porque todo aquello que tienda a tirar un manto de duda, a salpicar de descalificación, tú tienes que alejarlo y por lo tanto tienes que mantenerte con sobriedad. Y yo veo demasiado vedetismo en las autoridades actuales. Lo que estoy diciendo es así. La magistrada Jenny Berenice le gusta demasiado la prensa y dar declaraciones grandilocuentes y sentirse. Y eso es peligroso, incluso para la autoridad del gobierno, porque tú no sabes una persona que es así, ¿en qué terminará?
¿En qué aventura terminará cuando la canción que está interpretando esa partitura se agote? ¿Cómo piensa seguir subido en la tarima con el micrófono en la mano? Entonces ese es el momento en el que tú te devuelves. Ah, no, entonces le doy una galleta al director de orquesta. Porque la cuestión es ser la estrella. ¿Qué consejo tú le das a las autoridades judiciales que están manejando estos casos? Manejarse con sobriedad. El ejercicio de las funciones judiciales es pasajero. Y lo que queda son las ejecutorias de lo que usted hizo al pasar por ahí. Obviamente, muchos jueces de eso y fiscales no tienen otra manera de ganarse la vida que no sea en un empleo público. Hay muchos de ellos que yo no me lo imagino en el ejercicio profesional. No me los imagino. Se morirían de hambre. Hay gente que es juez o es fiscal porque no puede ser otra cosa. No puede serlo. Es que no puede serlo porque su capacidad no da para más. Eso es así. Eso es así. Yo estuve en la judicatura 11 años, le regalé al Estado Dominicano la primera etapa de mi vida profesional. Pero el día que salí de la judicatura, inmediatamente me fui al ejercicio profesional y me he mantenido totalmente alejado de eso y sin aspiraciones de bregar con eso más nunca. ¿Entiendes? Y obviamente, precisamente porque sé que el sector privado es considerablemente redituable, paga mejor que un sueldo de empleado público. Bien, pues quiero agradecer al ex juez y destacado jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón esta interesantísima entrevista aquí en nuestro programa. Desearte siempre muchos éxitos. Hasta luego. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en nuestra propuesta de palpitar económico. En esta mañana dominical nos acompaña el doctor Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días, profesor, ¿cómo se siente? Buen día, Héctor, siempre contento de, obviamente, tus invitaciones y estamos a disposición. El pasado miércoles se produjo una muy esperada decisión del Comité Nacional de Salario, un comité un poco muy especial en esta ocasión, y donde se produjo el esperado aumento en el salario mínimo del sector privado no sectorizado. Se agregó una nueva categoría que no existía y se hicieron algunos reajustes que van desde un 11 hasta un 49%, con una media de un 24%, si mal no recuerdo. Me gustaría que hicieran alguna reflexión sobre esa decisión, si se corresponde con la situación de la economía y del empleo en sentido general. Mira, Héctor, tú sabes que desde hace tiempo había cierto nivel de impasse entre el sector empleador y el sector trabajador con respecto al tema de la clasificación de empresas. Es un tema que está contenido en la ley 187-17 sobre la ley de MIPYMES, y además que generalmente cuando se discutían en el comité de salario los acuerdos salariales, en este caso el sector privado no sectorizado, salario mínimo, siempre había ese impasse. Ahora, esto ha sorprendido que se ha llegado a un acuerdo, básicamente, y
se ha establecido el proceso de reclasificación de las empresas, donde se incorpora empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas y microempresas. Y ya no es la clasificación que hacía el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo consideraba que las empresas grandes eran aquellas que tenían encima de los 4 millones. Entonces, al 4 millones. margen, 4 millones, al margen de ese incremento, que yo creo que es justo, siempre los incrementos salariales son justos, y más en esta coyuntura, pero siempre son insuficientes, porque si tú analizas todos los salarios mínimos que se han fijado, todos están por debajo del coste de la canasta básica del primer quintil, que son 22.634 pesos. Y ni hablar, obviamente, del coste de la canasta básica promedio, que ronda los 38.000 pesos mensuales. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo y que eso puede traer en el futuro? Con el tema de la reclasificación, se puede dar el caso de que empresas que antes eran consideradas grandes, ahora pueden ser consideradas empresas pequeñas o microempresas en función del número de trabajadores y también en función más del número de ventas. Por ejemplo, una empresa ahora pequeña o microempresa es aquella que tiene hasta 10 empleados, pero tiene ventas por encima hasta 8 millones de pesos. De tal forma que en la clasificación anterior esa empresa era una empresa grande. ¿Qué significa eso? Eso significa que sin considerar, supongamos que no se aplique la reclasificación, ese impacto, el impacto que tiene ese incremento salarial en los trabajadores del sector privado, que rondan 1.5 millones, los que están básicamente, que son formales, que cotizan en la tesorería de la Seguridad Social, de esa cantidad de trabajadores se podían beneficiar 822.000, siempre y cuando uno no vea cómo la reclasificación puede cambiar esa correlación. Porque de hecho, la reclasificación lo que va a traer como consecuencia es que muchas empresas o no paguen el salario mínimo porque cambien de clasificación, o van a pagar un monto, un porcentaje mucho mayor. Incluso algunas no van a pagar porque ya muchas de esas empresas, por ejemplo la grande y la mediana, tienen salarios que prácticamente están muy por encima del salario mínimo que se ha establecido. Entonces, esto no se ha aclarado. Esto es algo como que todavía hace falta más información. Yo tuve, incluso hice una revisión de forma muy detallada, tanto en las informaciones que da la tesorería como las informaciones que también da la encuesta continua nacional del Banco Central. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo esto va a quedar? Y no se ha dado muchas informaciones. Entonces, esta situación que en un primer momento podría beneficiar al trabajador, o por lo menos eh, acercarle un poco más al coste de la canasta básica del más pobre, esto puede ser un tanto en el mediano plazo y en el largo plazo puede ser más que beneficiarlo, lo puede perjudicar, porque las empresas van a comenzar un proceso de reclasificación y a lo mejor muchos de los beneficios esperados, las empresas cuando se reclasifiquen, entonces no van a poder beneficiar al trabajador con estos reajustes de salario. De manera que esto hay que verlo con mucho cuidado, porque mira el siguiente caso. El mundo de hoy, Héctor, el mundo de los negocios, el mundo de las empresas tiende a que las ventas sean a través de plataformas digitales, ventas online. Tú te puedes encontrar que una familia, no sé, dos personas pueden tener una plataforma digital, dos personas, y pueden generar ventas por encima de los 50 millones o de los 100 millones. Entonces, si tú clasificas a esa empresa por dos empleados, ¿cómo va a caer? Como una microempresa. Pero si tú la ves por las ventas, no son microempresas, son grandes empresas. Entonces, todo esto yo creo que no se ha explicado de manera detallada. La tendencia que hay hacia la transformación de las empresas, hacia el mundo de los negocios, es que ocupen menos trabajo y tengan más tecnología y vendan más en línea. Por lo tanto, eso hace que las ventas se van a incrementar, pero que el número de trabajadores se achica
Entonces uno se dice, bueno, pero uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por dónde clasifico mi empresa? ¿Por el número de trabajadores o por el número de ventas? Yo creo que lo que se debió hacer con el tema de la reclasificación es establecer una reclasificación sobre la base del indicador de las ventas, que ese es el que al final te va a decir a ti verdaderamente qué tan grande es el tamaño de las empresas. Porque la tendencia del mundo de los negocios, la tendencia del mundo de las empresas es que cada vez más ocupen menos trabajadores, estén más vinculadas en las ventas en línea por plataformas digitales y eso incluso le disminuye costos y le incrementa venta y le incrementa productividad. Porque parece que el tema incluso de la tendencia que estuvo muy de moda de cero inventario pudiera darse en ese caso, y una empresa que pudiera ser hasta una multinacional con N cantidad en venta, Así es. con una planilla un poco moderada. Limitada. Así es. Y eso pudiera Así es. entonces convertirse en un factor un poco hasta adverso para... Así es. Y déjame decirte lo siguiente, Héctor, algo muy importante. Fíjate cómo se llegó a un acuerdo tan rápido cuando en años anteriores esa había sido como la piedrita en el camino, en el zapato. Y de repente entonces se da ese anuncio y los trabajadores aceptan y también los empresarios aceptan. Los empresarios dicen que se están sacrificando. Perfectamente, es cierto. Yo creo que en este contexto, como uno lo ve, en un contexto de recuperación donde todavía no hemos salido de esta crisis y muchas empresas no le ha ido bien, hay que decir, y otras le ha ido bien, pero en sentido general, el tejido empresarial en la República Dominicana está conformada por pequeñas y medianas empresas. Tú puedes decir, es verdad, yo creo que ha sido un sacrificio. Pero en el mediano y largo plazo, yo pienso que este tipo de acuerdos, las empresas van a salir altamente gananciosas y los trabajadores quizás no tanto como se aparenta en estos. Hay algunos elementos sobre la circunstancia o el momento en que se da este aumento, esta resolución, pero me gustaría que lo analizáramos en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Antonio Siriano. Hablábamos en el segmento anterior sobre la circunstancia, por lo menos la pregunta que dejé en el aire, en que se da esta alza general de salario que fue que sorprendió a todo el mundo por la rapidez, porque prácticamente no se había hecho una convocatoria formal del Comité Nacional de Salarios. Claro, claro. Que se hizo para integrarlo, para decir quiénes son o que digan los representantes, y de buena primera sale que ya hubo un acuerdo y que todo el mundo aparentemente salió contento de ahí. Así es. Aunque los sindicatos pedían un 40 y los empresarios pedían una reposición del poder adquisitivo que se había perdido con la inflación acumulada de los 2 años que tenían salario vigente. Bueno, parece que el sector público, el presidente de la República ejerció un liderazgo fuerte que logró ese acuerdo. Pero bueno, mi pregunta va dirigida es, estamos en un escenario de una pandemia
donde el empleo fue drásticamente castigado al extremo que el Estado tuvo que crear unos mecanismos, unos incentivos, programas bases para evitar que fuera una debacle mayor. Todavía ni siquiera todos los empleos que se perdieron se han recuperado y se produce esta situación. O sea, ¿qué tan frágil podría estar el sector empleador o el mercado laboral que pudiera incluso esta medida incluso hasta atravesarse en los planes de recuperación? Mira, tú sabes, Héctor, que yo creo que hay riesgos en el contexto en el cual se hace este incremento de salario. Hay riesgos porque, como tú has dicho, hay una cantidad de pequeñas empresas, medianas, que incluso algunas de ellas todavía no se han recuperado. En un momento determinado, el director general de Impuestos Internos habló de que habían detectado que más de 6.000 empresas o no estaban tributando o estaban en la informalidad. Pero también tú encuentras que por el lado de los trabajadores hubo, si tú analizas la última información del Banco Central del primer trimestre de este año con respecto al año 2020, hay alrededor de más de 200.000 personas que no han recuperado su trabajo. Es decir, hay 400.000 personas desocupadas en el primer trimestre de este año y si tú lo comparas con el año anterior que habían 194.000 personas. Entonces hay todo un tejido social que ha perdido ingresos, que está trabajando menos, pero también hay un tejido empresarial que está limitado. Eso yo creo que en un contexto también donde hay una persistencia en los niveles de precio hacia el alza, de producto de una inflación importada, esto va en cierta manera a quitarle, vamos a decir, fuerza a todo el proceso de recuperación. Fuerza porque en cierta manera, por algo muy natural, los empleadores van a tener que dedicar más recursos para pagos, en muchos casos, de salario y eso le va a quitar la capacidad de absorber mano de obra que quizás entra al mercado de trabajo o que está sin trabajo. Y eso es un elemento, yo creo que es una realidad. Pero también, por otro lado, esto puede generar una situación en la cual los niveles de precio pueden persistir en el tiempo y se pueden prolongar un poquito más. Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿A quiénes tú le vas a dar el salario mínimo? A aquellos grupos de trabajadores que no tienen capacidad de ahorro, en su gran mayoría, porque es un salario mínimo, y lo que van a gastar. Y al gastarlo, eso va también a impulsar un tanto, le va a dar más fuerza a una demanda que quizás estaba muy deprimida. Y esto puede, obviamente, también tener un efecto que podría ser en ese sentido positivo para el tema de las actividades de los negocios. Pero casi siempre en este tipo de situaciones predomina que los negocios esperan un tanto hasta que mejore la situación para ir absorbiendo la cantidad de trabajadores o personas que están buscando empleo. De manera que yo creo que al margen del elemento redistributivo, pero quizás el contexto es un contexto un tanto muy atípico por el tema de la pandemia, por el tema de la crisis, por el tema de la destrucción de empleo, por el tema obviamente de los incrementos de precios. Yo creo que al final esto puede quizá un tanto ralentizar un proceso de recuperación que venía ya con mucha rapidez. Eh, Porque hay que tomar en cuenta que es obvio que hay situaciones todavía del sector productivo que no se ha podido recuperar. Eso es una realidad que hay que tomar en cuenta. Pero pudiera también, porque aunque la facultad del Comité Nacional de Salarios es solo para el salario mínimo, pero Correcto. generalmente en la empresa mediana y grande tiene efectos en los demás, porque si se acercan el más bajo con el que inmediatamente le sigue, que pudiera hasta emparejarse
o hasta superarlos, tal vez. Entonces habría que mover el otro, porque por alguna No, estaba no, por el... obviamente, Héctor, que esta situación tiene un efecto de cascada hacia arriba, en el sentido de que tú encuentras que este incremento de salario son sencillamente para el sector público no sectorizado. Ahora, cuando tú vas por los sectores, zona franca tendrá que incrementar el precio de salario. El sector de la construcción también tendrá que incrementar salario. Habrá turismo. que incrementar salario en el sector agrícola, en el sector agrícola. Entonces, todo eso sencillamente impulsa al resto de los rangos salariales hacia el alza. Y eso puede tener un efecto, como dicen, cascada hacia arriba. Y eso es lo que ocurre generalmente. Por eso es que se parte de un salario mínimo para evitar distorsiones cuando tú estableces un incremento a nivel general, porque a nivel general sí, evidentemente pueden haber algún elemento de distorsiones por las características mismas del tamaño de las empresas, del volumen de ventas de las empresas. Pero eso sí, eso va a ocurrir como siempre ocurre. Claro, yo lo que digo es que por la misma situación que estamos viviendo, quizás la absorción del empleo no va a ser tan fuerte, porque hay que tomar en consideración que obviamente hay gente que yo creo que los aumentos de salarios siempre son bienvenidos, pero generalmente la lógica empresarial es que espera a un momento que sus beneficios mejoren de manera sustancial para comenzar a absorber de manera, vamos a decir, acelerada más trabajadores. Entonces yo creo que esta situación en cierta manera puede quizás ralentizar un poco el proceso de recuperación que ya va. O sea, incluso algunos proyectos que pudieran estar en carpeta para este Claro, año. se paraliza o se pospone. Sí, así es. Se posponen por la misma situación porque la gente dice, bueno, esto es un elemento nuevo y sencillamente hoy entendemos nosotros, porque hay que decir lo siguiente. El tema de la pandemia, Héctor, ha generado asimetría en el mismo sector empresarial. Hay sectores que le ha ido muy bien, eso es verdad. Esos sectores no tendrán ningún tipo de dificultad, pero hay otros sectores, Héctor, que tú sabes, todos sabemos que verdaderamente le ha ido definitivamente, han cerrado su puerta. Por ejemplo, un sector como el sector turismo, ¿verdad? Y todas sus industrias que son vinculantes, ¿no? Pequeñas empresas de artesanía, pequeños restaurantes, todo eso son negocios que han estado cerrados. Entonces, yo pienso que esos negocios no van a aplicar ningún tipo de salario, incremento salarial, porque no tienen capacidad, tan simple como eso. Entonces, por eso, claro, hay que tomar en consideración que los incrementos del salario mínimo son en dos partes. Una primera parte, que yo creo que eso está bien y lo hemos planteado nosotros en otras ocasiones, hacerlo de manera escalonada, de tal forma que las empresas que tengan capacidad en estos momentos de hacer incremento salarial, que lo hagan y posteriormente entonces aquellos sectores que mejoren sus condiciones, también lo hacen posteriormente. Yo creo que eso es un buen acuerdo. Eso es un acuerdo en el corto plazo, donde se reconocen ambas partes que obviamente los trabajadores le ha ido mal y necesitan mejorar mínimamente sus condiciones, sus ingresos son menos, están trabajando menos, pero también se encuentra que todavía aquí hay sectores que están cerrados, que no han podido abrirse y que precisamente por el tema de los toques de queda han afectado las actividades vespertinas y nocturnas y todas esas actividades vinculantes con la recreación, con el restaurante, con los hoteles, que hay toda una actividad nocturna en la República Dominicana bastante fuerte. Todo eso se ha limitado y hay que esperar que se recupere. Eso es un reconocimiento, evidentemente, de una situación que la pandemia ha afectado a sectores, pero de forma muy asimétrica.
Profesor, gracias por aceptar atender a nuestra invitación. Estamos ya en una época en que usted es muy solicitado en este programa. Ya estamos en terreno presupuestario, así que manténgase al día que está convocado. No, tú sabes que nosotros siempre escuchamos tu llamado y te agradecemos que siempre nos tomen en cuenta. Muchas gracias por tu invitación. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo. Hasta entonces.